¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es Sálvese quien pueda. ¿Cómo estás, José? Hola Renato, ¿qué tal? Aquí con mucho interés por conocer a nuestro invitado y conversar con él. Así es, la buena noticia que tenemos para nuestros seguidores es que no vamos a hablar de política, no vamos a hablar por Un fin, después de mucho poco, pero un tiempo, poco siempre. bueno, un poco, pero muy de costadito, creo, ¿ah? Sí, Aunque finalmente sí, es verdad, ¿no? Todo termina siendo político en algún sentido. así es. Pero deseosos como estamos de querer saber más de esto que hacemos, que es chambear Las redes. digamos, un soporte digital a través de las redes. Y aprovechando que nuestro invitado de hoy está en Perú y va a presentar un libro en estos días, pues lo hemos convocado para que nos cuente cómo hace él, porque de verdad que desde hace unos 6 años, 7 años o un poco más está en YouTube y le está yendo estupendamente bien. Hoy vamos a Más de conversar con 2,5 quién. millones de seguidores. Así es, Aldo Bartra está con nosotros. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Ahí está por ahí? Sí. ¿Qué tal, Aldo? Hola, hola Renato, hola Josefina, un gusto estar aquí, estoy Hola, muy bien. Aldo. Bueno, Muchas para quienes gracias. no lo conozcan, Aldo es responsable de varios canales en YouTube, ¿no? El robot de Platón, el robot de Colón, Robotitos y alguno más. Pero el primero que mencionamos creo que es el que tiene la mayor audiencia, como tú decías, José, más de 2,5 millones de suscriptores. Los otros también tienen muchísimos seguidores, pero quizá el más conocido es el primero. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. ¿Tenías idea de que existía Sálvese quien pueda? Sí, por supuesto. Sí, Sí, he gracias. visto varios episodios. A ti, Renato, te conocí personalmente, incluso en ¿En una serio? ocasión. Pero fue muy breve, sí. ¿En Fue dónde? A durante ver. la presentación del libro no la presentación del libro, sino fue un evento que hizo Planeta, Ya. el 2019 creo que fue, no recuerdo bien. Y estábamos ahí, estaba Marco, y los de Planeta me empezaron a presentar con varios, y estabas tú, estaba Santiago, Claro. también Santiago Carliolo, y solamente hablamos un par de palabras y luego, Bueno, adiós. ahora vamos a hablar mucho más, mucho más. Si no te acuerdas. Hablemos de tu libro, Sabor Cósmico, y un poco lo que decía Renato, que no necesariamente vamos a hablar de política, pero muy difícil no hacerlo, porque el primer relato de tu libro es el sobre el robotón. O sea, cómo incluso entre los robots la tentación por el autoritarismo está ahí. Em, bueno, lo que tiene el libro es que es ficción, pero a la vez no intenta ser realista, ¿no? La ficción no tiene que ser realista, ¿no? Puede ser realista, pero también no. Pero no necesariamente tiene que ser que van a actuar así los robots, ¿no? No son así, no sabemos cómo vayan a ser en el futuro, si es que realmente se va a presentar esa singularidad en la cual se rebelen contra nosotros, no se sabe. Todavía están en debate en eso de que va a pasar o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Están los bandos así muy divididos, ¿no? ¿Tú qué Y dices? yo pienso que, no sé. No, es que no prefiero no dar ninguna opinión con respecto a... Mira, mi canal se robó de Platón. ¿Qué tal si se rebelan ellos mismos contra mí en el futuro? Contra el padre, claro, contra su creador. Y lo que les falta entonces es que el pensamiento crítico, que es lo que tú siempre hablas del tema del pensamiento crítico que es tan necesario. Los que les faltan a los Los robots, ¿te robots, refieres? sí. Es que ese también es otro asunto que ya viene más con la conciencia, ¿no? Y nosotros mismos no tenemos muy bien definida qué es la conciencia. Un psicólogo podría venir a decirme que sí, pero en realidad eso también es algo que no se tiene muy claro. Eh, Sabemos, de Más, repente más o menos podemos como la decir incapacidad moral. No se sabe muy bien Es qué muy cosa amplio. es. algo así. De repente lo van a vacar también al robot por eso en el futuro. Pero a lo que voy es que la conciencia no es algo que esté muy definido en el término científico. No sabemos que existe, tenemos conciencia, somos conscientes de nosotros mismos, pero los científicos no saben dónde exactamente queda la conciencia, por más que uno pueda suponer o deducir de que se encuentra en el cerebro. No está comprobado, no lo hemos comprobado, y comprobar eso es la tarea difícil. Entonces hay algunos que dicen que la conciencia es extracorpórea, ¿no? No está con nosotros, está en otro lado, va en otro plano, porque solamente nosotros tenemos conciencia en el nivel que tenemos, la conciencia que tenemos, el nivel de inteligencia. Pero otros dicen que no, que está todo en el cerebro. Incluso algunos se van hasta la física cuántica, que dicen que ocurre física cuántica para poder nosotros generar esa conciencia.
Eso que estamos Eh, viendo ahí es en el video, digamos, ese código QR que aparece en Sabor Cósmico, ¿es un código que te manda a uno de tus canales? sí, pero eso fue en la primera edición, que la primera Ah, ok, edición ok. salió en el 2017, la hice con una editorial española que era como una startup que estaba buscando influencers que quisieran publicar algunas cosas y me Ujú. contactaron y a mí desde siempre me ha gustado escribir historias, desde muy adolescente podría decir. Yo tenía esas historias acumuladas ahí, no son todas las historias que tengo, algunas, estas son las más que se podría decir que van con el tipo de contenido que tengo. Y me dijeron que si tenía algo para publicar y yo les dije, mira, tengo todos estos acumulados y que tal si los publicas, los publicaron, pero esa editorial ya no existe. Se evaporó, ni siquiera puedo contactarme con la persona que me contactó al principio, le escribí para preguntarle y me rebotó el correo, o sea, no sé, desaparecieron. No sé qué pasó realmente con esa Ese editorial. agujero negro. Se diluyeron en el espacio, para decirlo Es Los que ratanos súper después explícito. de todo. Y es un mundo de planetas, de sistemas diferentes, de galaxias, de tu libro, ¿no? E incluso de chicas una hija de un personaje en tu libro que viaja a Marte, ¿no? ujú. Andrea. Eh, em, sí, eso es más... no es tanto ciencia ficción, sino más bien una situación Emocional. hipotética, ¿no? De lo que Sí, sí. lo que pasaría en el futuro, ¿no? Es de historia de una persona, pues, tendría que leer el libro para no hacerles spoiler, pero Sí, lo que spoiler. les quería comentar, ese es el verdadero libro, el de ahora, la edición de Ah, ahora es esta. está bonita, está bien bonita, bien Está pro. mucho mejor, ¿no? Editorial Planeta y Ahora, además también, pero tú dirías que estos relatos, Aldo, ¿cómo los definirías tú? Porque escuchándote pensaba, no sé, por ejemplo, en Black Mirror, ¿no? Que no son episodios realistas, pero de alguna forma son verosímiles. O sea, si uno se mete en el Sí, universo sí, de la sí, serie, llegas a sí. encontrarle lógica a cada una de las historias que se van presentando. Y Igual hasta te preguntas, claro, y hasta perdón, te Renato. preguntas, oye, en cuánto tiempo esto podría ser más cercano, ¿no? Más real. Sí, si la viste historia de esa chica que estaba enamorada del personaje Andrea, pasas a contar cómo estaba, que se había ido de viaje, que no sabía más de ella, que estaba esperando un bebé y de repente, bueno, y un día decidió irse a Marte. no, pero esa es una historia que puede ocurrir a cualquier realidad, pero tengo historias más, como se podría decir, como estaba diciendo Renato, tipo Black Mirror, ¿no? Algunos, incluso una vez alguien me hizo una crítica, la crítica tampoco está desaparecido ese libro, no sé por qué desaparecen las cosas del libro anterior, pero alguien leyó el libro anterior y me hizo una crítica muy buena que eh, se llamaba El Picalibros, el creador del canal, se llama, todavía existe, pero el video ya no está más de mi libro Sabor Cósmico. Pero el tipo es filósofo y le gustó mucho mi libro y justamente lo calificó como horror. O sea, no dijo que estaba horroroso, pero que hay Qué algunos horror. cuentos que son de horror, ¿no? Todos Ya, fuimos claro. dinosaurios, termina el mundo, ¿no? Claro, pero hay algunas, por ejemplo, en la rebelión de los cuerpos que tengo, en el cual los cuerpos se revelan, y algo tiene que ver con Así, la genética, a las cabezas, ¿no? ajá, tiene que ver con la genética y te deja una sensación extraña. Sí, Yo lo definiría sí. más bien, por eso también va por ahí el nombre sabor cósmico, como que te deja una sensación, un sabor extraño, ¿no? Sí. Mm, mm. Porque no es la típica historia que vas a encontrar en un libro de historia, se podría decir. Al menos no los que yo he leído. Soy muy fan de Aldo, César Aira, por ejemplo, de encontrar el absurdo a las ah, cosas, vas a encontrar claro. ese tipo para ese tipo de literatura apunta, ¿no? Del Ahora, Aldo, absurdo. ¿cómo definirías al público que te sigue tan fielmente? Tú has empezado hace 8 años, si no estoy mal informado, probablemente antes, ¿no? En el programa de YouTube, en El Robot de Platón. Ujú. Em, ¿Cuáles definirías que son sus intereses? A priori, uno, ¿no? Que está tan metido en las noticias, pensaría que los temas que tú abordas son como de nicho, ¿no? De nicho bastante más cerrado. Y sin embargo, está la cantidad que uno se pregunta que de pronto lo que menos le interesa a la gente es lo que uno a veces juzga como lo más importante, ¿no? Eh, ¿Tú qué has aprendido un poco de tu público, de sus intereses en estos años? Bueno, la primera vez que publiqué un video fue el 31 de diciembre de 2013, o sea, casi 2014 ya digamos, ¿no? Ese fue el primer video en YouTube de mi canal El Robot de Platón. Y
Desde ahí he podido notar, ya es bastante tiempo, pero mi público no ha cambiado mucho, es el mismo, es público en general que es muy curioso. O sea, yo tengo eh, justamente la persona que me está alquilando ese departamento, por ejemplo, eh, me dijo que él conocía a alguien, es una señora ya de edad, y que conocía a alguien que es su edad, un amigo del colegio que también veía mis videos. Mm, Pero las estadísticas de mi canal están enfocadas entre jóvenes de 18 a 35 años, por ahí van. mm, Y normalmente tengo, cuando me encuentro en los eventos y hago eventos en los cuales hay dos charlas o de repente algún conversatorio y la gente y tengo contacto con las personas o con mi público, pues es mayormente joven, podría decir, es mayormente joven. Y lo que me agradecen bastante es que de alguna u otra forma mis videos les sirvieron para encaminarse en el camino, encaminarse en el camino, eh, enrumbarse, ¿no? claro. Por las sendas de la ciencia, ¿no? O en una carrera específica, ya sea, me han dicho que gracias a un video mío fueron físicos, les decidieron estudiar física o decidieron estudiar biología. También tengo niños, ¿no? Porque el robot de Colón es para niños que les encantan este tipo de videos de animales. Siempre recibo mensajes de padres de familia que pues les gusta mucho mi video de los hijos y a veces van a visitarme justamente a las Los presentaciones chicos. porque quieren ver, sí, los más pequeños, porque quieren ver quién es el que hace la voz, ¿no? Es Ese es que el lo que tú público. dices, que claro, es conmovedor que haya este interés, pero a la vez es muy frustrante lo que también tú has declarado, ¿no? Que la principal responsabilidad de que se apaga la curiosidad de la adolescencia por la ciencia no es de nosotros, sino del sistema educativo que se encarga de matar la curiosidad de los jóvenes. Pues sí, eso es muy cierto. No, no es que yo lo haya dicho, no lo dicen varias personas que están muy especializados en el ámbito educativo y es muy cierto que el sistema educativo está mal diseñado, que tenemos el sistema educativo del área industrial, bueno, está cambiando un poco, pero no ha cambiado mucho en los últimos 200 años, casi seguimos con las mismas carpetas, los mismos profesores, hasta hace unos años antes de que apareciera el internet, pues seguíamos memorizando las cosas, ¿no? Aprendete la tabla de multiplicar o aprendete las fechas históricas, y eso era básicamente nuestra educación, y si no sabías la lección te caía un reglazo que ahora ya no hay, pero en la época en la que estudiaba todavía te caía un reglazo, ¿no? Eh, entonces, ese ritmo de estudio en el cual tienes amontonados a los alumnos de 40, o justo hablaba el otro día con fue una charla TED, pero en comunicaciones, era virtual con varios educadores, y justamente una chica peruana mencionó que el promedio de alumnos en las aulas aquí en el Perú era 60 por aula. Eso es un montón. 60 alumnos por salón. Sí, Una barbaridad. O sea, ¿cómo tú te concentras en educar a 60 alumnos o cómo un profesor puede concentrarse en educar a 60 alumnos? Obviamente que ahí se van a perder un montón de talentos en lo que podrían ser, ¿no? Solamente se van a quedar atentos los más suertudos o los que tienen mayores habilidades o los que tienen de repente están más dispuestos por diferentes circunstancias, y pero te no. generó, y te generó ilusión cuando se hablaba del Ministerio de la Ciencia, que claro, allá a estas alturas parece casi como una discusión de otra época, ¿no? Tan abandonada, tan populista al parecer en su día. ¿Te generó ilusión? ¿La crees posible? ¿Crees que es necesario un Ministerio de la Ciencia? ¿O no? ¿O de pronto no? Sí, yo creo que es muy necesario el Ministerio de la Ciencia, pero no como las cosas están ahora, ni como las cosas en las que se crearon, ni en el momento en el que se creó tampoco. O sea, yo desde el principio vi el gobierno muy desordenado, que no sabían para dónde ir, y así no se pueden crear ese tipo de cosas. Muy improvisado. Y no estuve de acuerdo. Estoy de acuerdo cuando sería bueno que se consoliden, pero tendría que haber otros factores que, pues, tendríamos que tener primero estabilidad en el gobierno, ¿no? Claro. Eh, y porque no puedes crear simplemente un Ministerio de la Ciencia y al día siguiente cambiarlo por otro o estar poniendo a alguien a cargo pagando favores. No, es muy complicado eso, ¿no? Entonces, me gustaría, sí, tengo mucha ilusión, pero no me hizo ilusión en el momento, ¿no? Cuando se anunció, Claro, dice, es una mala idea ahora, dije, ¿no? claro, claro. Y claro, tú divulgas la ciencia, ¿no? Dices que hay que legislar basado entonces en la ciencia y no en las creencias. Pero si tenemos a un presidente de la Comisión de Educación como Esdras Medina, que cree que el terremoto en Chile se debió a que se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, es Sí, no frustrante, ¿no? avanzamos. Justamente es muy frustrante y reniego bastante viendo sobre todo Twitter, ¿no? Que no ver una salida, una solución.
Yo desde mi rincón intento dar o aportar mi granito de arena en las mentes más jóvenes para que en el futuro legislen, si es que se animan por el ámbito político, pero ya con como les llaman los dinosaurios, pues no, no se puede hacer nada, solamente esperar que caiga un meteorito o algo. Oye, en varios de tus videos tú hablas de los dinosaurios y claro, de esos dinosaurios sí que da gusto escuchar, ¿no? Porque uno aprende. Nosotros hablamos de otros dinosaurios, de Lourdes Flores, de Jorge del Castillo, de Que no la se gente quieren ir que por... sigue. Dios, Bueno, pero yo quería preguntarte, tú decías hace un rato que muchos chicos cuando ven tus programas, a veces Ujú. incluso hasta definen sus vocaciones, ¿no? Y que más de uno te ha agradecido el hecho de tu trabajo de divulgador para decidirse a ser físico o ingeniero. Pero ¿cuántos youtubers también habrán salido o saldrán de esa enorme cantera de seguidores que tienes? Tú vives del YouTube. Sí, YouTube y... O sea, tú también eres un modelo, digamos, para muchísima gente que te sigue, que querría hacer lo mismo. ¿no? Un modelo para podría ese ser papel que... también de crecimiento. También, sí. Hay que tomar nota acá. No es fácil crecer en YouTube, no se No es sienta mal. fácil, Ahora ¿no? está, ahora No es está fácil. muy, muy difícil, sobre todo ahora el crecimiento que yo tengo a comparación de cómo crecí hace unos años no tiene comparación, ¿no? O sea, ahora tengo en promedio unos 200, 300 seguidores por día en el canal principal. Antes tenía 1000 diarios, era un promedio de 1000 diarios. Cuando no recién inicié el canal, pero a los 3 años de haber iniciado el canal. Entonces no también es porque hay demasiada gente ahora haciendo YouTube y hay demasiadas opciones que el algoritmo simplemente escoge de repente algún nicho que ya no esté haciendo la gente o algo que llame mucho la atención, como un clickbait, ¿no? Pero normalmente no tengo muchas personas que me agradezcan o me digan que quisieran hacer lo que yo hago, pero sí me piden consejos a veces en las preguntas que lanzan normalmente el público. Me dicen algunos qué consejo le darías a alguien que quiere que quiere crear su canal, ¿no? Pero directamente nadie me ha dicho, oye, yo creé mi canal por ti, ¿no? Sí, podría ser que algunos canales conocidos, sí, sé que algunos de ellos regularmente grandes ya me han mencionado alguna vez que he sido como una fuente de inspiración para crear su canal, pero no me lo dicen regularmente, ¿no? Ahora, veía cuáles son los temas que más interesan a tus seguidores, porque vi, por ejemplo, un video tuyo, ¿qué pasaría si la Tierra fuera el tamaño de Júpiter? Tenía como 5 millones de visitas. O sea, el tema de los planetas, del espacio, lo que jala mucho, lo que interesa mucho, saber qué pasa fuera de la Tierra. Eso es demasiado atractivo para todos en general, ¿no? Sí. Sí, es que es abrumador lo que nos espera allá afuera. Normalmente vivimos nuestras vidas tranquilos aquí, olvidándonos de que somos un puntito, un granito de arena en la inmensidad del universo, ¿no? Pero y cuando te presentan esos hechos de lo que sabemos y lo que desconocemos también, pues es abrumador. Tú te quedas pensando en un montón de cosas que nunca se te hubieran ocurrido, mejor dicho, ¿no? Esos normalmente son esos temas, pero a la vez es bonito, pero a la vez es un poco, tiene sus desventajas porque generas un montón de astrónomos o físicos, pero los campos de la ciencia pues son varios. Entonces yo no intento sacar, a veces por necesidad, digamos, porque tengo que cumplir una cuota, porque ahora yo estoy pagando una hipoteca y todo, ¿no? Me programo para sacar un video del espacio, 2 videos del espacio al mes de repente, pero intento también darle cabida al resto de ciencias, aunque no sean tan atractivos, porque siempre es bueno fomentar esto. Yo intento hablar de todo. Mi objetivo al crear el canal de YouTube fue hacer la ciencia como que un poco más entendible para el público en general, ¿no? Porque la ciencia es vista como algo extraño, muy difícil, Sí. como que solamente es para los científicos, ¿no? Complicado, sí, aburrido algunos, ¿no? Sí. Aburrido, y justamente por ese alejamiento que tiene el público en general con las ciencias, que tenemos esos problemas de las antivacunas ahora y tantos negacionistas que existen porque no tienen ningún tipo de cultura científica, ¿no? Y eso ha sido algún error por parte también de los divulgadores anteriores que no veían las plataformas para hacerlo. Oye, Aldo, ahora que hablas del universo, antes de pasar a otro tema, por la información que tú tienes, ¿qué es lo más probable de las muchas cosas que podrían ocurrir en los próximos años o en las próximas décadas? No sé, la colonización de la Luna, turismo en Marte, de las muchas cosas que se dicen, ¿cuáles tú sí crees que son
que tarde o temprano pueden terminar ocurriendo. O encontrarnos con vida en otra galaxia. Tal vez. Otra galaxia no creo. ¿No? Otra galaxia en nuestra vida, de acá a 10 generaciones, tal vez no vamos a encontrar otra vida en otra galaxia. El problema con eso de encontrar vida en otra galaxia es que las galaxias se están alejando, ¿no? No sé, bueno, excepto Andrómeda, que se está acercando con nosotros, está a punto de colisionar, no, a punto en términos cósmicos, ¿no? Va a colisionar con nosotros dentro de 5.000 millones de años, más o menos, 4 o 4.500, así que vamos a estar todos muertos. Pero va a colisionar contra Pero el nosotros. planeta no sabemos, o sea, ahí termina. No va a pasar, es que esas colisiones son a escalas cósmicas, no es que se vaya a destruir todo acá, simplemente se van a mezclar, pero vamos a seguir aquí, o bueno, los que estén aquí van a seguir acá. Bueno, realmente nuestro Sol se va a convertir en una gigante roja en 5.000 millones de años, así que de repente no estemos acá. O sea, como se convierte en una gigante roja, desaparece la Tierra así, y bueno, estaremos en otras partes Pero por el cambio climático quizás antes. Claro, ya, es que pasa, mira, me estoy yendo demasiado lejos, ya, pero lo que me pregunto, vamos por partes por lo que dice Renato primero, sino que te quería comentar, como dijiste, las galaxias, pues las galaxias se están alejando. Sí. No, las galaxias se alejan a la velocidad a una velocidad más rápida que la luz. Sé que eso es imposible de comprender para muchos, pero es como si violara la relatividad de Einstein, ¿no? Que nada puede ir más rápido que la luz, pero Einstein se refería a que nada puede ir más rápido que la luz en el espacio, pero no le impedía al espacio moverse más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, el espacio entre las galaxias se está moviendo más rápido que la velocidad de la luz. Es un tema más complejo, que lo veremos en otro episodio. Pero lo que te quería comentar, Renato, era acerca de los próximos años, ¿no? La Luna ya está en camino, ya tenemos al turista espacial, ¿cómo se apellida? Yaesawa, creo, Yaesawa, no recuerdo su apellido, pero que va a viajar con Elon Musk y unos cuantos artistas, ya tiene su pasaje comprado hasta que desarrolla todas las pruebas y demás. Elon Musk le va a llevar a dar la vuelta en la Luna con otras 10 personas más en su Starship. ¿Eso ya tiene fecha o digamos? Estaba programado para el 2024, pero no sé, con esto de la pandemia, de repente ya se demora un poco más. Y igual, eso solamente es el paseo alrededor de la Luna, pero Estados Unidos también está con pie en el acelerador para poner una base lunar en la Luna, porque China está también en ese plan, que quiere apresurarse y no le gusta eso a Estados Unidos. Hay como una segunda carrera espacial ahora con China y Estados Unidos, que han vuelto justamente a querer ir a la Luna, porque China está queriendo ir a la Luna. China está... Había perdido interés, ¿no? El tema de la Luna en un tiempo, ¿no? Sí, ya la Guerra Fría ya no estaba, entonces no había ninguna otra amenaza, y tú sabes, viajar al espacio es carísimo. El presupuesto el presupuesto militar de Estados Unidos es así, más o menos, y el presupuesto espacial es así, algo así. Entonces... Podrían pedirle consejo a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso, porque todos esos están en la Luna. Aquí hay muchos expertos en eso, ¿no? Sí, tenemos expertos. Pero yo te preguntaba eso, por esas fantasías humanas que las vemos graficadas en las películas, ¿no? Llegar a Marte, lo del turismo lunar, el encuentro con los alienígenas. De esas cosas, tú lo que ves más probable es la llegada a la Luna, digamos, ya. Eso es esta década. Esta década llegamos a la Luna y, o sea, otra vez regresamos a la Luna. ¿Y para qué? ¿Y qué se consigue? O sea, además, por supuesto que hay que siempre traspasar fronteras en términos científicos, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer desde la Luna o cuál es la idea ahí, además de tener una presencia? La idea principal es establecer una base lunar allí que nos permita de allí dirigirnos como un hub, se podría decir, ¿no? Dirigirnos a otros lugares, ¿no? Podrías ir a Marte primero y luego ya a ir a explorar de repente otros asteroides, porque lo que se está conversando mucho ahora es la minería espacial. Hay un montón de asteroides allí que tienen un montón de minerales que necesitamos acá en la Tierra. Y la misma Luna también tiene algunos minerales o algunos gases también que podemos explotarlos aquí. Y pues hay empresas, hay startups que están mirando eso y es una buena idea como para que vayan allá a invertir su dinero para realizar eso. Ok, eso es en cuanto a la Luna. Marte, ¿hay vida en Marte? ¿O suficiente evidencia como para afirmarlo? O sea, ¿hay marcianos?
No, no. Hasta ahora no. Toda la evidencia que se tiene es que hay agua líquida, sí, pero no lo vamos a saber hasta que estemos allí, ¿no? Hasta que seres humanos vayan allá y toquen. O sea, los rovers marcianos están haciendo esto, están descubriendo a través de sus herramientas, a través de técnicas de espectroscopía y otros métodos. Podemos saber que hay indicios de que hay agua, pero confirmado vamos a tener que ver hasta allá, cuando vayamos allá. Mm. Ahora, podría ser que sí descubra el Perseverance. Ahora se ha ido con un buen equipo para perforar la Tierra y se ha ido justamente en el cráter Jezero en Marte, que es un área donde se piensa pues que ha habido agua allí. Hubo agua hace unos miles de millones de años, y si hubo vida, lo que ocurre cuando hay este tipo de eventos y cuando hay agua y se secan, pues que algunas marcas de vida se quedan ahí fosilizadas. Entonces lo que está buscando es justamente eso. Está buscando muestras de fósiles, de que hay algún tipo de fósil que se haya quedado allí. Y si se encuentra, muchos científicos piensan que una vez que haya este tipo de evidencia, pues podríamos decir ya, no, hay vida. Entonces está muy emocionados con la idea de que vayamos a descubrir ese tipo de vida microbiana de repente en Marte, o de repente en Encélado, algunas de las lunas de Saturno, o de Saturno, por ejemplo, Titán, o también de Júpiter, ¿no? Europa también es otra de los objetivos de la NASA y otras agencias espaciales para ir a buscar vida, porque justamente contiene bastante agua. Pero vida como la conocemos. Sí. Agua como la conocemos. Eso es lo que ha O vida- mostrado el telescopio James Webb, lo de el agua en una, que creo que se llama WASP. No, el telescopio James Webb lo que ha encontrado ha sido en un planeta, ha encontrado la firma de vapor de agua. ¿Ok? O sea, quiere decir que una atmósfera de un exoplaneta, que está fuera del sistema solar, ha encontrado que dentro de los gases que tiene, es un gigante gaseoso al que se ha enfocado para tomar, no ha tomado una foto, sino más bien ha utilizado una técnica de espectroscopía que capta el espectro de los gases que están emitiéndose allí, y ha descubierto que hay gases. Y uno de esos gases es el vapor de agua. Lo cual no es la gran cosa tampoco, porque incluso Júpiter también tiene vapor de agua. Se ha descubierto que Júpiter, con todos esos gases que puede tener ahí, tiene algo de agua por allí. Entonces, el agua no es necesariamente un indicador de vida. El agua puede ser, el agua está en todos lados en realidad. Lo que sí podría ser que, de acuerdo a otras condiciones, podría ser que se dé vida tal y como la conocemos, si es que hay agua. Pero no necesariamente agua significa vida. Tiene que estar también en la zona habitable, tiene que tener la temperatura adecuada. Digo vida como la conocemos porque también puede ser alguna vida como no la conozcamos. O sea, puede ser una vida que no tengamos ni idea, que sea completamente diferente a nosotros, que no tenga ADN, pero que podríamos definirla como vida. Y las imágenes del telescopio James Webb, ¿qué nos muestran? Además que son espectaculares, ¿no? No sé si las tenemos ahí. Hay una imagen de una nebulosa de Carina, ¿no? ¿Qué se muestra ahí? Porque se ve lindo, ¿no? Eso. ¿Qué es? ¿Qué estamos viendo ahí? Esa es una formación estelar. O sea, cuando una estrella empieza a formarse, pues ocurren este tipo de eventos, ¿no? Una formación de nebulosas, así. Lo que están viendo ahí son un conjunto de gases. Y es eso, conjunto de gases y expandiéndose por el universo, ¿no? Pero es hermosísima, como pueden ver. Parece como una postal de Navidad. Parece como si estuvieran tejidas. Si se acercan bien a una de las ahora no sé, si entran a la página de James Webb y descargan la imagen con alta resolución y acercan a esa puntita que está allí, que es el acantilado, van a ver como si fueran unas hebras, como si estuviera tejido. Wow. Y la verdad es que, pero esos de ahí tienen años luz. Lo que están viendo ahí son años luz de diámetro, no es algo chiquito, no es muy grande. Y cuando escuchas, Aldo, ese argumento según el cual la soberbia de la humanidad lo lleva a pensar al hombre que no hay más vida, que solamente hay vida en la Tierra, ¿cómo es posible con la inmensidad de la galaxia que pensemos que somos los únicos? Seguramente has escuchado este razonamiento, pero claro, suena populachero, pero no sé si sea tan científico.
Es que también hay con respecto a esos dos bandos, es que no tenemos prueba de que seamos eh, los únicos, pero tampoco tenemos prueba de lo contrario. Ya, Y cuando claro. suelen suceder estas cosas con la ciencia, pues la ciencia nos demuestra que nada es lo que parece, ¿no? Tú, justamente estuve dando una charla hace unos días en Colombia, les puse un ejemplo a los que estaban presentes allí y les puse el ejemplo del hielo, ¿no? Es decir, a ver, se los hago a ustedes, les hago la pregunta, ¿no? A ver, si tienen ustedes un cubo de hielo en una mano y un cubo de hielo en la otra mano, y tienen en un lado una tapa de plástico, una placa de plástico, y al otro lado una placa de aluminio o de metal, y lo ponen ambos cubos en ambas placas, ¿cuál creen que se va a derretir primero? ¿Cuál creen ustedes que sea No sé. El del aluminio, no sé. el del aluminio? ¿No? ¿Por qué? No tengo la menor idea, simplemente lo he dicho. Pero es que la chuntaste así como que al azar, bueno, que sea esta, ¿no? Pero no sabes en realidad Así ingresé a la universidad. Yo así ni ingresé siquiera a me la universidad. animé. Pero había puntos en contra, en esa época no había puntos en contra de la universidad. Pero uno era joven y se arriesgaba, y por eso entré a la tercera. Por eso entré a la tercera. Jalado, te mandaban afuera al sol, a solearte. Bueno, ¿por qué el hielo se derrite más rápidamente en el aluminio que en el el plástico? Mira, el aluminio se siente más Frío. frío, se Sí. siente más frío, pero lo que nos puede decir la lógica es que, pues, si se siente más frío, se tiene que derretir más frío porque el hielo se tiene que derretir más lento, digo, perdón, porque el hielo es frío, ¿no? Eso es lo que normalmente la gente piensa. Incluso les pregunté a algunos en la sala, la mayoría levantó la mano diciendo que en el aluminio se iba a derretir más lentamente que en el plástico. Pero no ocurre esto. O sea, el aluminio derrite el hielo más rápido pese a ser más frío. Lo que ocurre con el aluminio es que tiene mayor termoconductividad. O sea, transmite más fácilmente el calor. Entonces, transmite cuando tú tocas una placa de aluminio con tu mano, lo que estás tocando allí, lo que estás sintiendo allí, ese frío, no es que el aluminio esté frío o esté más frío que la tapa de plástico. Ambos están a la misma temperatura. Lo que pasa allí es que el calor se transfiere más rápido de la placa a tu mano. O sea, o de tu mano a la placa, perdón, de tu mano te lo absorbe el calor. Entonces, por eso te da la sensación de que esté más frío. En cambio, el plástico no tiene tanta termoconductividad como el aluminio. Y con el hielo ocurre que la placa de aluminio absorbe el calor que está en los alrededores más rápido, entonces ayuda a que se derrita más rápido el hielo. Ponías el ejemplo para graficar, digamos, que en la ciencia nada es lo que parece, ¿no? Exacto. Entonces, Claro. igual, si tú ves el horizonte o fueras un cavernícola viendo el horizonte, pues pensarías que la Tierra es plana, ¿no? Si no te vas más allá porque el horizonte es plano. Sí. No es lo que parece. Sí. Y a lo que voy con esto es que cuando tenemos esa idea de que nosotros no podemos ser los únicos en el universo, eso es lo que parece. Eso es lo que parece porque vemos tantas galaxias, tantos planetas. Lo más probable es que no seamos los únicos seres vivos del universo, eso sí. O sea, puede haber otro tipo de vida, de repente vida microscópica, pero Claro, como tú decías, una vida distinta a la vida que conocemos, ¿no? Sí, pero una vida inteligente es otra cosa. Una vida con nuestro cerebro, una inteligencia extraterrestre, eso es más improbable. Porque tienen que ocurrir muchas cosas para que una vida inteligente llegue a donde estamos nosotros. O una vida llegue a donde estamos nosotros. Por ejemplo, nosotros, para ponerles un ejemplo nomás, nuestro sistema solar es raro. ¿Ya? Nuestro sistema solar parece normal, se podría decir, es bonito todo con sus planetas, 4 primeros planetas rocosos y luego unos planetas gaseosos, pero eso no suele existir, sí hay, pero no suele existir en el universo. Lo común es que haya una estrella enana roja y todos los demás planetas son rocosos, así como la Tierra, Marte y Venus, o una estrella normal grande con sus gigantes gaseosos, pero no combinados así como esto. Y esto es muy importante porque si tenemos un gigante gaseoso como Júpiter ayuda bastante a que nos salve de asteroides, por ejemplo. Nos salve de la extinción que ocurrió con los dinosaurios, ¿no? Que nos caiga un asteroide de ese semejante tamaño que nos extinga a todos. También la edad del Sol, de nuestro Sol,
esa es la adecuada para que estemos vivos acá. Si de acá a unos años, si viviéramos en un lugar en donde la estrella explota una supernova, o si estuviéramos tan solo cerca a una supernova o un magnetar que es mucho más fuerte, una explosión así, pues desaparecemos. Y el universo es bastante hostil. Lo que voy es que para que haya ocurrido una inteligencia como la que nosotros, no solamente con respecto al universo, sino con la evolución también, para que haya ocurrido nuestra inteligencia tiene que haber habido una reproducción sexual en algún momento. Y eso, la reproducción sexual también ha sido un evento único durante la evolución y un montón de eventos únicos han llevado a que seamos como nosotros somos ahora. Todas esas cosas hay que tener en cuenta para ponerse a pensar en que si es que realmente hay vida inteligente allá como nosotros o superiores a nosotros. Ahora, esto de la vida inteligente, la inteligencia humana, ¿hasta qué punto ha salido venciendo la ciencia después de la pandemia? ¿O crees que las fake news también tienen su victoria ahí? Uno puede pensar que uno se siente un poco decepcionado de la humanidad con todo lo que ha pasado durante la pandemia y lo frustrante que es. Pero yo creo que es justamente, y eso es mi opinión personal, que nos hace falta mucha cultura científica. Muy aparte del pensamiento crítico, si nos enseñaran desde muy pequeños el trabajo de los científicos, de la importancia de las vacunas, por qué se crean las vacunas o qué tan beneficiosas han sido las vacunas a lo largo de la historia desde que se crearon. Y de conceptos tan importantes que normalmente se dan por sentados en los medios periodísticos también, en los cuales, por ejemplo, se mezclan teoría con hipótesis como si fueran lo mismo. Esto genera que la gente piense o ve la ciencia como cuando hablan de alguna teoría y dicen, es solo una teoría. Entonces, que la desprecien de una forma, o cuando anuncian alguna noticia científica, no aclaren de repente que este es un estudio preliminar o necesita ser revisado por pares, no está confirmado, que hace crear que la gente tenga esa desconfianza en la ciencia de que un día dice una cosa y otro día dice otra, no están seguros de nada. La gente justamente le tiene ese temor a la ciencia y no la entiende porque no tiene una cultura científica, no sabe conceptos básicos, ni sabe el trabajo de los científicos, ni sabe cómo se desarrollan todo ese tipo de cosas, el largo trabajo que requiere realizar una teoría científica, el largo trabajo que requiere llegar a una verdad objetiva con la ciencia. Eso es es el mayor problema ahora, justamente. ¿Y por qué crees, por ejemplo, que durante los últimos años los grandes medios no han sido tan receptivos a la divulgación científica? Yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Estaba la telescuela del INTE y habían ahí unos profesores en Canal 7, ¿no? Y después hay como algunos casos insulares, ¿no? No sé, el programa de Ricardo Morán, Mad Science. Antes, creo que Carlín hizo uno. Pero en general uno no podría decir que en el Perú los canales han apostado por la ciencia, salvo estos y algún otro caso que se me debe estar pasando. ¿Por qué crees que no ha habido esa preocupación? Si ya vemos que en YouTube, por ejemplo, hay 2,5 millones de personas que están interesados en esos contenidos. Es que no la ven. Mira, yo tuve la suerte de crecer en Canal 5 cuando era niño, pasaban Cosmos de Carl Sagan y él me hizo enamorarme. Claro, ¿Tú recuerdas? Yo veía los videos de Carl Sagan y con él me quedé enamorado de la ciencia, ¿no? Él fue mi principal inspiración, se podría decir, para lo que estoy haciendo ahora. Pero tuve esa suerte que apareciera en ese canal y solamente no tuviéramos cable o no había cable. Quien tenía cable era millonario en esa época, pero los únicos canales que pasaban ese tipo de cosas pues eran muy raros. Y ahora ese tipo de cosas no venden en la televisión. La gente que ve televisión pues va a distraerse o con otro tipo de cosas, ¿no? Y he notado eso, vas más para ver entretenimiento, las noticias, y también es un público que ya va quedando atrás, ¿no? Es un público que ya es más adulto, ¿no? La gente ya no ve televisión, los jóvenes ahora ya no ven televisión, ahora ven más YouTube y servicios de streaming, TikTok, más ahora ya está destronando YouTube, TikTok. Pero ya no están viendo televisión. Los que más ven televisión ahora son los ancianos, los adultos mayores. Y pues ya dentro de unos años ya no van a estar acá. Y quienes no se adapten a eso, ustedes están haciendo bien en adaptarse acá y quedarse acá. Pero acabas de decir que TikTok va a destronar a YouTube y eso me preocupa. ¿Tú tienes ya también cuentas en YouTube? ¿También haces divulgación? ¿En TikTok? ¿En TikTok?
Sí tengo, la he creado por si acaso, pero no es que son otro tipo, es otro tipo de contenido, también es otro tipo de Sí, público, pero sí puede llegar a un público más masivo porque es muy, muy rápido, se Muy genera rápidos. contenido, Sí. te genera como pastillas de satisfacción, ¿no? Tú ves un rato y quieres seguir viendo, quieres seguir viendo, quieres seguir viendo, quieres seguir... Scroll. eh, es Sí, un bucle del cual no puedes salir, pero en cambio sí. YouTube va más por, quieres ver algo, de repente te interesa algún tema en específico o quieres saber la respuesta a algo que no quieres leerlo en Wikipedia o en alguna página de la cual no vas a entender nada. Y si encuentras un video que te lo explique mejor, pues vas allá. Y también a la gente que quiere entender más, que se sienta de repente, pues muchos de mis suscriptores agarran, me dicen que ven los videos en su televisión, ¿no? Simplemente buscan ahí mis videos en YouTube Sí. y los ven en la claro, televisión. claro. También tiene su público, ¿no? Pero sí, es cierto que ha robado bastante el público. Mis vistas no son tanto como eran antes. Por eso también fue una de las razones que me creé otro canal para seguir diversificándome. Pero no creo que lo vaya a destronar, sino que simplemente tiene públicos diferentes, ¿no? Para diferentes Sí, yo situaciones. espero que puedan convivir mucho tiempo más. Porque no me imagino usted haciendo también en TikTok. O sea, ¿cómo van a hacer? ¿En qué formato van a hacer Sí, sus programas? sí. Mi Sus hijo me videos? dice, hagan TikTok, pero digo ya, pero ¿cómo? Que tiene Tienen que 14 hacer años. el baile, el codo o algo así, ¿va? Sí, sí, Entonces, presentan así. Bueno, sí. hablábamos al inicio de Black Mirror, a propósito de los relatos de sabor cósmico, que se presenta, por cierto, jueves 4 de agosto en la Feria del Libro a las 7 de la noche en el auditorio César Vallejo. ¿Qué películas de ciencia, ahora que hablabas de Carl Sagan, estaba pensando en eso, o del espacio, son aquellas que podrías ver toda la vida? No sé, Interestelar, Apolo, las distintas películas O sobre la series, no misión de sé, Apolo, o Viaje a las series, ¿no? Estrellas. Creo que sí eres Trekkie, ¿no? Sí, eres de Star Sí, Trek. yo soy Trekkie, pero a full. Bueno, en realidad, no saben quién me ha ganado. Mi esposa me ha ganado en eso. Le, le- Sí. le puse el bichito de Star Trek una sola vez y se vio toda la serie. Yo no Sí. soy tanto así, pero o sea, solamente me he visto el Star Trek de Next Generation y Voyager y algunas otras que siguieron después, pero ella se ha visto las originales, luego las secuelas de no sé qué, tanto, se sabe todo. Le encanta. Me gusta mucho porque se centra más en la trama, ¿no? No es tanto la acción, sino más bien en la trama. Y para los que no lo han visto, de repente ustedes no lo han visto, pero quienes están muy interesados en temas éticos, de repente en temas históricos, en temas controversiales, todo eso se trata en la serie Star Trek. Es muy interesante, por ejemplo, hay un androide, les pongo como un ejemplo nomás, hay un androide que eh, está en la flota estelar y simplemente un día deciden que es propiedad de la flota estelar. Ya no es un androide que es un oficial de la flota estelar, sino que es propiedad porque es un androide. Y el debate que se arma ahí, que empiezan o sea, la defensa que toman, o sea, ¿qué van a hacer ustedes si siguen adelante? ¿Van a crear toda una raza acaso no es un ser vivo? ¿Acaso no estarían esclavizándolos a ellos? Es genial. O sea, los, las, los conceptos y los problemas controversiales que tenemos el día de hoy, que siempre hemos tenido éticamente, a nivel moral, a nivel social, pues Mm, son bien presentados en Star Trek, lo que podría pasar en el futuro. Y también me gusta porque es un ambiente de bastante tolerancia, ¿no? Justamente porque necesitamos, yo creo que necesitamos ahora más que nunca que estamos tan polarizados, esa tolerancia, ¿no? total. Tú ves en el futuro allí, pues hay los capitanes o la gente que es muy, muy de ciencia, muy científicos, pero también tienes un primer oficial que es un indio americano que cree en los espíritus y demás, tienes todavía su fe está intacta y vas conociendo razas extraterrestres que son lo mismo, que tienen sus propias creencias, pero entre todos se toleran e intentan respetar sus creencias y su cultura. Ese aspecto, pero esa es una serie que recomiendo bastante. La otra serie que se podría decir que está en el mismo nivel, pero tiene otro tipo ya que es más actual, es The Expanse. The Expanse es la mejor serie de ciencia ficción que he visto en mi vida. O sea, Star Trek sí soy fan, pero The Expanse es mucho más realista. O sea, trata acerca Ujú. de verdad, si no lo han visto, mírenlo. Las primeras dos temporadas de repente les parecen un poco pesadas, pero ahí se pone alucinante. O sea, trata
imagínense esto, el futuro, tienes un gobierno en la Tierra, un gobierno en Marte, y también tienes como una especie de sociedad que se ha formado en el cinturón de asteroides, ¿ya? Entonces empiezan a tener guerras entre cada uno de ellos, o sea, no estamos hablando aquí de bombas nucleares, sino que tienes los asteroides que están allá y empiezan a utilizar los asteroides como armas, imagínate, ¿ya? Y en medio de eso aparece una raza alienígena que no es como algo que normalmente, como les está explicando ahora, que no es pues humanoide, ¿no? Sino que simplemente es como un ente que viaja, es como una especie de plasma que puede adaptarse a tu ser, si te toca, pues te explora completamente y se expande por otras regiones y por otros lugares es un hongo realmente, como una especie de hongo, como una especie de espora que te contagia, hasta puede hacer revivir a los muertos. Es bien loco, bien loco. Y es realista porque podría pasar. Y también son muy realistas con respecto a la gravedad de las naves. Por ejemplo, en Star Trek dejan de lado la gravedad cuando estás en la nave, estás pisando como si estuvieras en un autobús, en un tren, sin tener en cuenta la gravedad que tendría que estar flotando, ¿no? Allá sí son más respetuosos Bueno, de todas esas cosas. yo me comprometo a ver The Expanse, por lo menos para Ujú. pulsearla. Ujú. Y la película que sí, la película favorita, antes de que terminar, mi película favorita de todos los tiempos es Contact. Contacto, que está basada en la obra de Carl Sagan, y no es porque yo sea fan de Carl Sagan ni nada, sino porque combina dos cosas que nos hacen muy humanos, ¿no? La parte científica de muchos y también la parte espiritual de muchos, ¿no? No les voy a hacer spoiler, pero al final se nota, tiene un mensaje muy poderoso esa película, y creo que es un mensaje que cala bastante en cada persona, porque Ah, mira, todos somos voy a, diferentes. Ujú, y deben verlo. Contacto. Bien. Y lo que dices de Star Trek, ¿no? Esta convivencia en la nave, ¿no? Ojalá que no sea una cosa de ciencia ficción para nuestro país. En la nave. Ah, sí. En el Perú. que podamos convivir. No, Sí. falta que nos saquemos cuchillos nomás y nos escuchemos de todos. No sé cuántos de ustedes se habrán peleado también con familiares ahí por etiquetarlos o por seguir Ah, sí. Sí, sí, algo sí. Que no esa es piensas la historia igual. de todo. Sí. Sí, no Sí. pienso Sí, igual. que te provoca Sí. mandarlos ahí a alguno de los Al planetas de los que espacio. estabas hablando. Sí. Exactamente. En todo lado podemos Bueno, encontrar. Aldo, bueno, felicitaciones primero por lo Sí. que vienes haciendo en YouTube en todos estos años. El robot de Platón, el robot de Colón habla más, que es el otro canal, habla como más de animales, me parece, o no, de vida Sí, animal. es Y más está también de Robotito, que son como, es un noticiero de novedades científicas, ¿no? noticias científicas, así es. Sí. Ujú. Pero digamos, el más popular es el robot de Platón. Qué Exactamente. bárbaro, 3 canales. O sea, Bien. le dedicas tu tiempo entero a Ah, experimentar. sí, tengo también una página web de divulgación científica, de noticias científicas. De ahí saco las noticias justamente. Tengo un equipo trabajando conmigo. O sea, no es que haga todo yo, sí tengo gente trabajando conmigo. Eh, ¿Y tienes Antes hijos? era mucho más matado. ¿Perdón? ¿Y tienes hijos ya? Estamos planeando, pero a ver, de ahí de repente me desconecto un poco, pero por el momento no. Ya. Te felicito. Bueno, Te felicitaciones. felicito. Jueves Sí. 4, 7 de la noche en la Feria del Libro, Sabor Sabor Cósmico. cósmico. Ujú. No, y también los felicito a ustedes por el programa. De verdad, yo también, no es que sea fan, pero sí los veo constantemente, o Muchas regularmente, gracias. podría decir. Yo Gracias, los Aldo. conozco ya de Gracias. mucho. Nos Y animas me mucho. Muchas gusta gracias. mucho su imparcialidad, por más que reciban ataques en las redes sociales, porque también veo eso. Sí. Yo los sigo y sé cómo son. Palabra de Gracias. científico. Palabras Palabra de científicas. científico. Bueno, tú no eres, Gracias. bueno, tú estudiaste ciencias, ¿no? Pero, o sea, ciencia de la comunicación. Ciencia de la comunicación, así es, pero yo no soy científico. Ujú. Y eso siempre lo Ya. recalco, ¿eh? No soy ningún estafador. Eres Pero un, eres, pero eres no, pero es un, un divulgador científico. Claro, Sí. y un no estupendo hay que ser comunicador. científico, divulgador, Sí. así es. ¿No? Exacto. Aldo, muchísimas gracias. A Muchísimas Muchas usted, gracias gracias, Aldo. gusto. por haber estado en Gracias por Sálvese Felicitaciones quien y pueda. Hasta nos pronto. vemos. Gracias. Muy bueno, ¿ah? Yo pensé que Sí. iba, o sea, nunca había escuchado de la película Contacto. Me siento mal por eso. Voy a Yo sí, buscarla. pero no la he visto, sí, sí. Sí. Pero Star Trek es verdad eso, ¿no? Sí, esa convivencia
que había ahí. Sí, me ha provocado volver a verla. Volver a verla, ¿no? Y sí me acordaba de los programas de Carl Sagan, ¿no? Y qué Sí, importante yo eso, ¿no? también, Que de sí. pronto un Lo que programa como despierta, ¿no? ese puede despertar y estimular tantas cosas. Aldo Bartra, búsquenlo en El robot de Platón. Y Y a lean el ver si libro, yo ya empecé, está muy bueno. eso. Sabor Y a ver cósmico. si Sí. ojalá haya una migración de sus suscriptores a Bueno, ese por lo cupé. menos, gran noticia saber que también está dentro de nuestros seguidores, Aldo, junto con todo el equipo del Team Salvados y nuestros seguidores, ustedes. Gracias. Y nos encontramos pronto. Ya va a regresar la versión remozada de ese cupé en su tercera Así temporada. es. También Así viene. que nos encontramos muy pronto. Chao, José. Chao, Renato. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao.